La búsqueda internacional del prófugo Antonio Anglés ha cobrado protagonismo en los medios en los últimos meses. De nuevo ha sido mucha la información confusa, imprecisa y errónea publicada. El código genético de Antonio Anglés juega un papel fundamental en la caza del delincuente más buscado por la justicia española de los últimos tiempos. Si quieres saber la realidad de cómo funciona la búsqueda internacional de fugitivos a través de su ADN, quédate a ver este vídeo. Para explicaros un poco este asunto que es bastante complejo, ¿no? La búsqueda internacional de fugitivos a través de sus códigos genéticos. He tomado unas notas porque me he estado documentando. Yo sabía y conocía cómo funcionaba, pero últimamente pues, ha habido ciertas mejoras en este tipo de búsqueda y quería daros los datos precisos. Ya sabéis que a mí no me gusta opinar, sino me gusta daros los datos objetivos de una realidad concreta, de un caso concreto como en esta ocasión se trata del caso Alcácer, ¿no? Y la búsqueda de Antonio Anglés. Bueno, a ver, lo primero que quería matizaros, porque aprovecho el vídeo para ello, es que todavía hay gente que confunde el cráneo encontrado en el sur de Irlanda, en Cork, con el cráneo encontrado en las playas de la isla de Lambay frente a Dublín. ¿Vale? Los dos son lugares de Irlanda, pero como ya sabéis, o algunos de vosotros lo sabéis, y si no podéis utilizar el Google Maps, Cork está al sur y Lambay está frente a Dublín en el noreste. Entonces no se pueden confundir geográficamente los dos hallazgos, ¿no? El cráneo de Cork fue remitido a la policía española porque la irlandesa en su época no consiguió extraer ADN. Bueno, el departamento forense, porque allí no lo hace la policía, lo hacen los médicos forenses, por así decirlo, por lo menos en aquella época, ¿vale? Y sin embargo la policía española sí consiguió extraerle ADN, ¿de acuerdo? Y luego hay otro cráneo que tampoco coincide con la muestra de Antonio Anglés, que ahora os hablaré de la muestra de Antonio Anglés, que fue encontrado bastantes años después en la isla de Lambay, que está frente a Dublín, como ya dije antes, y por unos pescadores de navajas concretamente. Y bueno, concretamente este cráneo sí se consiguió obtener ADN, lo hizo un antropólogo, bueno, un experto en genética y también en antropología canadiense, con el que tuve ocasión de intercambiar impresiones, aparte de los policías que llevaron la investigación. Y sí se consiguieron 20 marcadores, si no me falla la memoria, y recientemente la policía irlandesa comunicó que no coincidía con el perfil genético de Antonio Anglés. Esta última comprobación no obra en ningún sumario ni obra en ningún expediente judicial porque es habitual que las policías de diferentes países hagan comprobaciones sin que esto tenga que pasar por los juzgados, salvo en el caso de que la comprobación dé un resultado positivo, ¿no? Lo digo porque también hay periodistas que han confundido una cosa con la otra. Bueno, terrible, ¿no? Ya sabéis cómo funciona esto, desgraciadamente. Bueno, en segundo lugar, para que entendáis el vídeo, me gustaría que supierais también que durante la fuga de Antonio Anglés en el corral de Alborache, unos días después de la aparición de los cuerpos de las víctimas, ya sabéis que se estaba buscando a Antonio Anglés, que se le presuponía huido de la justicia, y uno de sus, digamos, cúbiles, ¿no? Una de sus guaridas era el corral de Alborache, ¿no? Un corral que mi equipo y yo mismo pues, hemos visitado en muchas ocasiones. Bien, en ese corral de Alborache, en esas fechas, estamos hablando de unos, no sé si ya eran 76, 77 o casi 80 días después de la desaparición de las niñas, se encontró semen fresco, con espermatozoides todavía, que el ADN de ese semen era compatible con un hijo de Neusa Martín, pero que no era ninguno de los otros hermanos de Anglés. Por lo tanto, y por descarte, se trataba del ADN de Antonio Anglés. Este ADN además también era coincidente con unas manchas de sangre encontradas en un chalet de Benaguasil que se presupone utilizó Antonio Anglés para ocultarse durante unos días poco tiempo después.
Ahí concretamente, ya digo, eran unas manchas de sangre porque se había tenido que romper un cristal para entrar, etc. Bueno, esto es una pequeña aclaración, ya cada uno pensará lo que quiera de esto que os acabo de contar, pero lo que está claro es que hay un ADN que consideramos indubitado de Antonio Anglés, ¿de acuerdo? Bien. Lo siguiente que deberíais de saber es que las bases de datos de ADN se empezaron a utilizar en España y a estandarizar sus mecanismos entre el 2000 y el 2005, ¿vale? Es decir, antes de esa fecha se extraía ADN, pero no había unos archivos, unos ficheros que se pudieran compartir de alguna manera o incluso propios de un cuerpo de policía específico para poder pues, verlos y ver si había algún tipo de coincidencia o no, ¿de acuerdo? Eso no ocurrió, ya digo, se empezó a utilizar en el 2000, pero se estandarizó a partir de 2005. Es decir, que en los años 90 no existía nada de esto que os estoy contando, ¿vale? Bien. Casi todas las bases de datos europeas, ¿no? Como la española, normalmente funcionan de la siguiente manera. Existen dos archivos, ¿no? O dos bases de datos, vamos a subdividirlos así. Una de ellas está enfocada o tiene un carácter humanista, digamos, ¿no? O humanitario, ¿vale? Y otra es más de interés policial o criminal, ¿vale? ¿Y qué diferencia tienen? Bueno, pues en una, básicamente lo que hay son códigos genéticos de restos biológicos, de restos humanos o de cadáveres sin identificar. Pensemos en casos de desaparecidos. También hay ADN de familiares de desaparecidos, por si aparece algún resto, etcétera, ¿vale? Y tienen acceso muchas administraciones, bueno, unas cuantas administraciones, evidentemente, no todas, incluidas las fuerzas policiales. Y luego hay una donde solamente tienen acceso las fuerzas policiales, que es una base de datos que lo que contiene normalmente son personas que han sido fichadas, por así decirlo, vestigios que se han encontrado en escenarios. Hace poco en Canarias, en Tenerife, se resolvió un caso donde en un asesinato se había encontrado una mancha de sangre que no correspondía a la víctima que se había encontrado en ese escenario, y años después se relacionó con otro crimen y se averiguó pues, que teníamos aquí en Santa Cruz de Tenerife un asesino serial, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todos esos códigos, ¿no? Que es un poco más cajón desastre, están en esa otra base de datos, ¿no? La policía puede acceder a una y a otra. Esto funciona, ya digo, en teoría sí en casi todos los países medianamente civilizados, ¿vale? Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, en fin, y otros muchos. Luego, esto permite que utilizando un sistema, un software, por así decirlo, que se llama el CODIS, ¿vale? Que lo habréis escuchado en algunas películas americanas, porque lo inventó el FBI, ¿vale? Utilizando esa codificación, esa forma de crear una matrícula de cada ADN, rápidamente las bases de datos se puedan cruzar y podamos ver coincidencias o no. Es decir, que si yo soy un guardia civil y tengo una mancha en un escenario y lo meto en el CODIS, este CODIS me puede dar coincidencia, por ejemplo, con un convicto detenido por la Policía Nacional hace 3 años en otra provincia. ¿De acuerdo? Bien. A todo esto hay que añadir, ¿vale? Vamos a subir de escalón, que España desde el año 2016, desde mayo del 2005, suscribió lo que se llamó el Convenio de Prüm o el Tratado de Prüm, una ciudad alemana, ¿vale? En este convenio, varios países, en aquella época creo que eran 6 o 7, contando con España, acordaron que podían compartir automáticamente sus bases de datos para estos fines de investigación criminal, ¿no? Bueno, con una serie de legislaciones, limitaciones y tal, pero iban a compartir de manera automática sus bases de datos sin tener necesidad de mandar para allá el ADN, que lo metan en su base de datos, mandar una orden judicial, en fin. Suscribieron ese tratado y ha funcionado muy bien desde entonces. Bueno, ha ido pasando el tiempo y han hecho uso de Prüm otros países más europeos, ¿no? Creo que por ahora, pues no sé si son 12, 16, bueno, hay bastantes países europeos que utilizan utilizan, digamos, el sistema, ¿no? o la base de datos Prüm para compartir esa información, que es algo fundamental. Ya digo, ha ayudado muchísimo a la resolución de muchísimos casos de desaparición, de crímenes, etc. Bueno, dicho esto, que os he pintado este panorama que parece, bueno, casi de película, ¿no? Idílico, vamos a ver la realidad de la historia, porque aunque os he explicado todo esto de manera simplificada, yo creo que ahora mismo muchos de vosotros os estáis haciendo varias preguntas, ¿no? Y yo os las voy a lanzar aquí y voy a intentar aclarároslas al mismo tiempo. Bien. La primera pregunta, ¿el ADN de Anglés está en Prüm? Sí, desde hace tiempo, ¿vale? Desde que se creó Prüm,
El ADN de Anglés pues está en esa base de datos, y cuando los países van mandando paquetes de datos a Prüm, pues automáticamente se verifica si hay coincidencia con algo o no, ¿vale? Eso es lo primero. Bien, segundo. Seguramente también os estáis preguntando es si Irlanda, o por ejemplo México, o por ejemplo Brasil, que son países donde se piensa que tal vez pudo haber llegado Anglés o tenía intención de llegar, si estos países están en Prüm o no. Bueno, pues la respuesta es no, no están en Prüm. Con lo cual, automáticamente no tenemos manera de saber si existen coincidencias o no con ADN que esos países hayan conseguido reseñar, ¿vale? Ya la cosa se empieza a complicar. Conviene saber también que la policía española puede preparar lo que se llama una black notice, ¿vale? Es una especie como de fichero sobre un delincuente donde se introducen diferentes datos. Puede ser complexión física, fotografías, tatuajes, no sé, toda la información que se os ocurre, incluido, por supuesto, el código genético. Y esta black notice se puede enviar a un país concreto para que ese país acceda a cotejarlo con su propia base de datos, ¿de acuerdo? Ahora diréis, bueno, pues eso es una ventaja, ¿no? Bien, estos envíos de Black Notice se hacen a todos los países del mundo o a todos los países del entorno Interpol. No necesariamente, no necesariamente. Hay que ser, entre comillas, quirúrgico e ir a aquellos países donde uno tenga sospecha que ha podido pasar el delincuente. No es tan fácil como venga, ala, a todo el mundo. Pues no es tan sencillo, ¿no? Otra cuestión que seguramente os estáis planteando. ¿Y todos esos países utilizan, por ejemplo, el software CODIS para identificación automático? ¿Todos esos países utilizan 20 indicadores de código genético, de ADN, para ver si luego podemos cazarlos y contrastarlos? ¿Todos esos países tienen registrados a todas sus víctimas o todos sus indicios de todos sus escenarios en bases de datos propias? Pues la respuesta es: puede que sí y puede que no. Dependerá de cada país. Yo creo que todos habéis visto películas, por ejemplo, sobre México, que es un país que yo conozco muy bien, donde ya se está trabajando mucho, ¿vale?, en todo este tema de las bases de datos de ADN, pero con la cantidad de fallecimientos que hay, pues os podéis imaginar que la cosa es complicada, ¿no? Brasil, pues también os podéis imaginar, ¿no? Algunas películas que habréis visto, yo siempre recordaré una que se llama, bueno, el título en español era Tropa de Élite, ¿no?, donde se veía que las policías de diferentes municipios cargaban los cadáveres y los tiraban en otro municipio para que la estadística de su demarcación fuera menor en cuanto a crímenes, ¿no? O sea, imaginaos, ¿no?, cómo está la cosa y cómo funciona esto en el mundo real, ¿vale? Es más, le vamos a dar otra vuelta más a la cuestión. Pueden existir países concretos que sí utilicen el CODIS, por ejemplo Irlanda, aunque no suscriban Prüm, que tengan identificados restos cadavéricos pues del 2000 en adelante, pero resulta que los restos cadavéricos o los restos humanos del 93, 94 y años siguientes, hasta el momento en el que ellos estandarizaron sus bases de datos, pues esa gente no está registrada a lo mejor. Esos códigos genéticos a lo mejor están en informes o en carpetas de cuerpos sin identificar en diferentes lugares de, por ejemplo, Irlanda, ¿no? Digo Irlanda, pero ojo, que esto se puede aplicar también a la costa de Gran Bretaña, que ya ha habido casos, tuvimos uno hace poco relacionado con el caso Alcácer, donde los británicos subieron la Black Notice como unos 18 años después. Tremendo, ¿eh? Tremendo esto, ¿no? De unos restos que habían aparecido en el 93. Claro. Eso como que no tiene prioridad porque son restos biológicos que han quedado ahí, que se sacó su ADN, pero que no se han introducido los datos ni siquiera en los archivos de esos países, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos sabéis que cada cierto tiempo, todos entendéis, pues la policía hace comprobaciones específicas. La policía española sí lo ha hecho, ¿no?, con los ejemplos de los cráneos que os he puesto al principio de este vídeo. Pues cuando tiene noticias de determinado tipo de restos humanos que han podido aparecer en lugares sospechosos de haber sido punto de paso de Antonio Anglés. Por eso se hace de manera específica. Pero claro, ¿de qué manera se entera la policía de eso o nos enteramos nosotros?
pues a través de, no sé, de alguna serie documental en algunas ocasiones, de una noticia en la prensa, como ocurrió con el cráneo de Yambay, etc. O sea, es muy complicado, ¿no? La policía no tiene la información de la policía irlandesa de manera automática y no sabe cuáles son los restos humanos que han aparecido en un sitio o en otro, ¿no? En eso se está trabajando y en eso la Brigada de Fugitivos está trabajando desde hace tiempo y yo creo que tenemos que dar un voto de confianza a que, a pesar de que estemos buscando una aguja en un pajar, si no la buscamos, seguro que nunca la encontraremos. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya aclarado dudas sobre el tema de la búsqueda internacional de fugitivos a través de sus códigos genéticos. Si tenéis alguna otra pregunta, ya sabéis que tenéis mi correo electrónico, que lo dejaré por aquí. Y nada, dadle a me gusta en el vídeo, compartid el vídeo, porque yo creo que es información profesional, forense y seria, que yo creo que es interesante que todo el mundo lo sepa, sobre todo los periodistas. Y nada, os espero en un próximo vídeo y, como ya digo, es mi deseo que esto os haya servido para aclarar dudas.